En este video tutorial se va a explicar el tema 1.12, fórmula general de la ecuación cuadrática. En el apartado P se nos pide que demostremos mediante procesos algebraicos cómo obtener la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática. Entonces veamos aquí. En la expresión que tenemos acá, el coeficiente a de x al cuadrado es un número, el coeficiente b de x es un número y se representa el término independiente en una ecuación cuadrática. Entonces veamos qué hacer inicialmente. Vamos a dividir cada uno de los términos entre a. Entonces nos queda ax al cuadrado entre a más bx entre a más c entre a igual a 0. Después de esto, ¿qué es lo que podemos observar? Que para el primer término podemos simplificar a con a, y ¿qué es lo que nos queda? Únicamente nos queda x al cuadrado más del segundo término, ¿qué es lo que nos queda? B entre a x. Y para el tercer término, que es el término independiente, esta fracción la vamos a trasladar y nos queda menos c entre a. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el cuadrado para x con el coeficiente del segundo término. Entonces nos queda x al cuadrado más b entre a x más, observemos aquí, vamos a dividir entre 2 el coeficiente de x, que es b entre a entre 2. Y este término lo vamos a elevar al cuadrado. Igual a menos c entre a. Para no afectar a la igualdad, vamos a agregar exactamente el mismo término en la parte derecha. Entonces, esto nos queda de esta forma. Y después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? En la parte que agregamos al interior del paréntesis, vamos a tratar de simplificar la fracción compleja que tenemos al interior. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos queda los primeros dos términos quedan exactamente igual, no se modifican en nada. Y veamos que al interior del paréntesis, ¿qué es lo que tenemos? Como estamos dividiendo una fracción entre un natural, nada más vamos a multiplicar 2 por a. Y nos queda 2a como denominador y b en el numerador. Esto al cuadrado igual a menos c entre a más, como esta expresión es exactamente igual a la de la parte izquierda, nada más lo volvemos a reescribir. Y después, ¿qué es lo que podemos hacer? Observemos que x al cuadrado más b entre a x más el paréntesis forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a factorizar. Entonces, al factorizar el trinomio que tenemos en la parte izquierda, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda x más, ¿por qué más? Porque el segundo término es positivo, más la raíz cuadrada del paréntesis, que es la fracción que está al interior, y esto lo elevamos al cuadrado, igual a menos c entre a. Y de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a elevar al cuadrado el numerador y el denominador. Entonces, como nos va a quedar b al cuadrado, nos queda b cuadrado
el denominador al cuadrado, nos queda 2a por 2a y esto nos da 4a cuadrado. Después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer para que menos c entre a más b cuadrado entre 4a cuadrado formemos un solo término? Vamos a manipular esta expresión para poder sumar como fracciones del mismo denominador. Entonces nos va a quedar esto y aquí vamos a multiplicar por, observemos, por 4a en el numerador y por 4a en el denominador. Esto nos va a permitir que tengamos fracciones con el mismo denominador. Nos queda x más b entre 2a al cuadrado. Aquí nos queda, observemos, la fracción va a quedar negativa y nos queda a por 4a, nos queda 4a cuadrado, c por 4a nos queda 4ac más 4a cuadrado b cuadrado. Después observemos que mediante esa manipulación que le aplicamos podemos observar que tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces las vamos a proceder como tales, dejando el mismo denominador para ambas fracciones. En la parte izquierda queda exactamente igual. ¿Y qué es lo que nos queda acá? Vamos a dejar el mismo denominador. ¿Y cómo vamos a proceder? Tenemos una fracción positiva y una fracción negativa. Vamos a escribir primero la parte positiva menos el numerador de la primera fracción y nos queda de esta forma. Después, como no perdamos de vista que el objetivo de todo el procedimiento que estamos aplicando es despejar x, es decir, obtener la fórmula general de una ecuación cuadrática, vamos a calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y al calcular la raíz cuadrada, que es lo que nos va a quedar en la parte izquierda, el exponente se cancela con el índice de la raíz y nos queda únicamente el binomio x más b entre 2a igual a, en la parte de acá, que es lo que nos va a quedar, más y menos la raíz cuadrada de la fracción. Y después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Observemos que podemos aplicar una propiedad de los radicales, distribuir el radical al numerador y al denominador y luego tratar de simplificar. Entonces, esto nos va a quedar como x más b entre 2a igual a más y menos. Aquí nos queda distribuida la raíz b cuadrado menos 4ac entre la raíz del denominador. Y luego hay que simplificar lo que se pueda y nos queda en la parte izquierda exactamente igual. Veamos en el denominador la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, la raíz cuadrada de a cuadrado es igual a y en el numerador no se puede simplificar, nos queda exactamente igual. Y después, ¿qué es lo que nos queda? Veamos que la idea aquí es despejar x. Entonces, al despejar x por completo, nos queda que x es igual a la fracción b entre 2a, la trasladamos a la parte derecha, está positiva, nos queda negativa, más y menos la fracción que ya tenemos acá, y luego veamos que
ambas fracciones tienen el mismo denominador 2a, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar el mismo denominador para ambas fracciones y nos queda 2a, y en el numerador nos va a quedar menos b más y menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Con esto hemos obtenido la fórmula general para aplicarla en una ecuación cuadrática. Veamos un ejemplo de cómo aplicar la fórmula general en una ecuación cuadrática. Observemos que tenemos una ecuación cuadrática. Determinemos cuál es el valor de a. El valor de a es el coeficiente de x al cuadrado, 3. El valor de b es el coeficiente de x, es igual a 5. Y el valor de c es el término independiente, que es 1. Entonces, vamos a sustituir casi que como un valor numérico en la fórmula general de la ecuación cuadrática. Recordemos cuál es esa fórmula. Y luego hay que sustituir cada uno de los valores que hemos deducido de nuestra ecuación cuadrática. Entonces hay que sustituir, veamos acá, x igual a 2a, pero 2a va a ser, ¿cuánto vale a? A es igual a 3, sustituimos 3, menos el valor de b, pero b es igual a 5, más y menos la raíz cuadrada de b cuadrado, pero b ¿cuánto vale? B es igual a 5, nos queda 5 al cuadrado, menos 4, ¿cuál es el valor de a? A es igual a 3, por el valor de c, que c es igual a 1. Entonces, al sustituir en la fórmula general nos queda de esta forma. Y luego, ¿qué es lo que nos va a quedar? Hay que simplificar las expresiones que nos quedan. Entonces, veamos aquí, en el denominador podemos multiplicar 2 por 3 es igual a 6, y bajo el símbolo radical, que es lo que nos queda, 5 al cuadrado es igual a 25 menos 4 por 3 es igual a 12, 12 por 1 es igual a 12. Después podemos simplificar un poco aquí y nos queda que x es igual a, en el denominador nos queda 6 menos 5 en el numerador, más y menos la raíz cuadrada de 25 menos 12, esto nos queda 13. Y entonces aquí tenemos la solución para nuestra ecuación cuadrática, donde x va a tener dos valores y lo vamos a dejar de esta forma. Con esto hemos aplicado la fórmula general para calcular los valores en una ecuación cuadrática.